Un feliz sábado para todos. Saludamos a todas las personas que nos están escuchando también a través de la radio, que pueda Dios estar con ellos allí donde quiera que se encuentren en este momento. Quiero que abramos la Biblia en el último capítulo de las Sagradas Escrituras. Estamos hablando de Apocalipsis capítulo 22. La verdad que varias veces me había tocado predicar en otras iglesias el primer sábado del año, pero no recuerdo haber predicado justo el último día, que es justo 31. La verdad que tendría que fijarme en el almanaque cuántas veces cayó 31 de diciembre un día sábado. Me imagino que cada 7, 8 años, algo así es, debe caer un día sábado, pero no recuerdo haber predicado ese día. Lo cierto es que es un día especial, no solamente porque es sábado, sino también porque es el último día del año. ¿Y qué decir en un momento como estos? La verdad que el mensaje con el cual uno finaliza el año tal vez debe ser un mensaje de evaluación, de análisis de lo que uno ha hecho, pero preferí ir a la Biblia y ver qué era lo que la Biblia tenía para decirnos. Y la verdad que lo que la Biblia tiene para decirnos en esta mañana es un mensaje muy interesante, muy lindo, porque nos habla acerca de la gran esperanza que tenemos los cristianos, que ¿cuál es? ¿Cuál es esa gran esperanza que tenemos los hijos de Dios? La segunda venida de Jesús. Y vamos a leer allí en Apocalipsis capítulo 22, desde el versículo 1 en adelante. Apocalipsis 22 está dividido en 2 o 3 partes diferentes. La primera parte es una continuación, una especie de continuación del capítulo 21, donde viene hablando San Juan acerca de la tierra nueva. Después, a partir del versículo 6, comienza directamente a hablar acerca de la segunda venida de Jesús, y nos habla acerca el subtítulo de que la segunda venida de Jesús está cerca. Y finalmente, en los últimos párrafos, los últimos versículos, nos habla acerca de algunas condiciones que nosotros deberíamos cumplir si queremos entrar en la tierra prometida. Y quiero que podamos leer estos pasajes. No vamos a leer todo el capítulo porque es un capítulo no tan largo, pero no para analizar completamente en un sermón, pero sí quiero que leamos por lo menos hasta el versículo 12. Pero vamos a leer primero al 5. Tal vez, no sé si tenemos problemas con este micrófono, lo podemos seguir usando, cambiamos por otro. ¿Seguimos usando mientras? Hola. Vamos a cambiar por este para evitar inconvenientes. Muy bien, ahí se escucha bien, parece. Muchas gracias, Cristian. Vamos a leer entonces Apocalipsis 22, si les parece. Dice Apocalipsis 22, desde el versículo 1 en adelante: después me mostró un río limpio de agua de vida. Estamos leyendo, para quienes están siguiendo la lectura, o tal vez quienes siguen a través de la radio, la versión Reina Valera 1960, así que es la versión que tengo aquí. Tal vez la versión que tengan ustedes pueda diferir un poquito, pero en esencia es la misma Biblia y las mismas palabras. Dice Apocalipsis 22:1: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá así más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Hasta aquí vamos a llegar en la primera parte de la lectura. Es interesante porque nosotros como cristianos, el mundo cristiano en general, espera algo que todos nosotros esperamos como la culminación de este mundo. ¿Qué vendría siendo eso? Ese evento. La segunda venida de Jesús, justamente.
De hecho, yo creo que todas las religiones tienen esperanza en la venida de un Mesías. Pero los cristianos que creemos en la Biblia y creemos en la palabra de Dios como la palabra, la fuente de la guía para los cristianos, creemos que ese Mesías va a ser Jesús, que ya vino una primera vez a morir por nosotros y que va a volver una segunda vez a rescatarnos a este mundo. Y cuando Jesús venga, nosotros los cristianos vamos a tener la posibilidad, cuando digo nosotros los cristianos, hablo con la esperanza de que todos podamos estar allí en la tierra nueva cuando Jesús venga a buscarnos por segunda vez. Dice que vamos a tener la posibilidad de disfrutar de varias cosas en el cielo. Por ejemplo, fíjense lo que dice el versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. No es fácil encontrar un río tan limpio, ¿no?, en nuestro mundo. Un río que tenga aguas tan transparentes como el cristal. Pero miren lo que dice acá, es interesante. Me mostró un río limpio, no es un río cualquiera. Dice aguas de ¿qué? Agua de vida. Jesús dijo por allí que Él era el agua de la vida, ¿no? El que tiene sed, venga a mí y beba. Después dice el versículo 2 que en medio de la calle de la ciudad, aparentemente cuando dice de la calle debe tal vez haber alguna especie de calle principal en el reino de los cielos, y a uno y a otro lado estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Es interesante porque cuando uno analiza los comentaristas bíblicos, no logran ponerse de acuerdo sobre qué significa esto, pero lo que sí se ponen de acuerdo y lo que sí dicen es que en el cielo va a estar un árbol que ya estuvo en un lugar aquí en la tierra. ¿Y cuál es ese árbol? El árbol de la vida. Y fíjense qué interesante lo que dice acá. Produce 12 frutos, tal vez hablando de las 12 tribus, la totalidad de los redimidos, por supuesto, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Nadie ha llegado a una conclusión definitiva sobre qué significa que las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Lo interesante es que aparentemente el árbol de la vida va a ocupar un lugar central en la tierra nueva, así como cuando Dios crea a Adán y Eva, ¿se acuerdan ustedes de Génesis capítulo 3? Los coloca allí en medio del jardín del Edén. Y cuando el hombre peca, ¿qué hace Dios? Una de las primeras cosas que hace Dios que impide que el hombre haga, ¿cuáles son? ¿Cuál es esa cosa? Que no alargue el hombre y tome del árbol de la vida, porque después dice, y coma y viva para siempre. Es interesante eso. Si nosotros comparamos que el hombre necesitaba comer del árbol de la vida para vivir para siempre, y en el momento en el que deja de comer, deja de vivir para siempre, es interesante el papel que toma el árbol de la vida en la tierra nueva. Después el versículo 3, no habrá más maldición. Es lindo eso. El trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará escrito en sus frentes. Yo no sé si eso será cierto o será un simbolismo. El hecho de que el nombre de Jesús esté en nuestras frentes, la frente muchas veces, sobre todo en Apocalipsis, cuando habla, ¿se acuerdan de la marca de la bestia? Que dice que los que se pierden van a recibir la marca de la bestia en la mano derecha, ¿o dónde? En su frente. Eso es un simbolismo, por supuesto. Tener el nombre en la frente implica una aceptación intelectual. Tal vez a eso se refiere cuando dice que los redimidos van a tener el nombre de Jesús en sus frentes, que tal vez lo único en lo que van a estar pensando, por sobre todas las cosas, el centro de sus objetivos, el centro de sus aspiraciones, va a ser Jesús. Por eso tal vez lo simboliza de esa manera San Juan. Yo no me imagino a los redimidos con un nombre como tatuado, ¿no?, allí en la frente, pero bueno, no sabemos. Pero el versículo 5 dice, no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque el Dios, el Señor, va a hacer ¿qué cosa? ¿Qué va a hacer Dios? Los iluminará. Qué interesante esto. Dios el Señor los iluminará. Quiero preguntarles, estimados amigos, hermanos que están presentes y también para que reflexionemos quienes están escuchando a través de la radio. ¿Cuánta necesidad tiene este mundo de que el Señor ilumine a los seres humanos? ¿Cuánto necesitan los seres humanos
que Dios los ilumine? ¿Cuánto necesitamos los cristianos que Dios nos ilumine? ¿Cuánto necesitamos las personas, y más quienes creemos en Dios, que Dios nos dé la capacidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo? Qué lindo va a ser saber que cuando estemos en el cielo, dice que el Señor nos va a iluminar y que vamos a poder reinar con Él por los siglos de los siglos. Apocalipsis 21:4 es muy interesante porque dice que enjugará Dios, ¿se acuerdan del versículo? Toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los redimidos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas que va a pasar, pasaron. O se quedaron en el pasado. Se va a terminar todo eso malo que nosotros tenemos. Ahora uno puede preguntarse, ¿será cierto lo que dice la Biblia? ¿Será verdad lo que me dicen las Sagradas Escrituras? Miren lo que me dice el versículo 6. Me dijo, porque tal vez San Juan se preguntaba si sería cierto, ¿no? Vemos un mundo con tanto sufrimiento. El versículo 6 dice, me dijo, estas palabras son fieles y son, ¿qué más? Son verdaderas. Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Yo les hago una pregunta, ¿deben suceder pronto? Me hace acordar a una pregunta que se hicieron los discípulos en Mateo 24. ¿Se acuerdan la pregunta? ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Se acuerdan la pregunta que hicieron los discípulos? ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Nunca se preguntaron ustedes cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo sucederá la venida de Jesús? ¿Nunca se hicieron esa pregunta? Yo creo que todos los cristianos a lo largo del tiempo nos hemos hecho esa pregunta. De hecho, los fundadores de nuestra iglesia, hace cientos y algo de años, se preguntaron esta misma pregunta y erróneamente hubo un grupo de cristianos que se animaron, se atrevieron, a pesar de que en la Biblia Jesús decía que del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Hubo un grupo de personas que erróneamente, después ellos se arrepintieron y se dieron cuenta del error, pero erróneamente fijaron una fecha para el regreso de Jesús. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Y qué pasó con esa fecha? No se cumplió, porque del día y la hora, ¿quién sabe? Solamente sabe Dios. Entonces, los discípulos se preguntaron, ¿cuándo sucederán estas cosas? Yo creo que tal vez la pregunta correcta que nosotros deberíamos hacernos en esta mañana, que estamos reflexionando en este último sermón del año, no es la que se hicieron los discípulos, ¿cuándo sucederán estas cosas?, sino que tal vez la pregunta correcta que nosotros deberíamos hacernos es la pregunta que se hizo el carcelero de Filipos, así en Hechos capítulo 16. ¿Se acuerdan ustedes? Estaban los dos discípulos encarcelados en esa cárcel, viene un gran terremoto, se abren las puertas de todas las celdas y dice que el carcelero, cuando ve que todos los presos estaban sueltos, tenía miedo de que se escaparan. ¿Qué hizo? Sacó su espada para hacer ¿qué? Para matarse. Y cuando los discípulos lo vieron así que se estaba por matar, dice que le dijeron, no te hagas daño, pues todos estamos acá. Entonces el carcelero dio la orden de que encendieran las luces, tal vez algunas antorchas, porque estaban, dice Hechos, en el calabozo de más adentro, prendieron luces y postrándose a los pies de los discípulos, les hizo una pregunta, que no era cuándo sucederán estas cosas, sino que les hizo otra pregunta que es la que yo quiero que nos hagamos en esta mañana. Él les dijo, señores, ¿qué debo hacer? ¿Se acuerdan? Para ser salvo. Tal vez esa es la pregunta que nosotros deberíamos hacernos esta mañana. No cuándo sucederán estas cosas, no cuándo va a venir Jesús, sino tal vez la pregunta que nosotros debemos hacernos en esta mañana es, ¿qué debo hacer para hacer qué cosa? Para ser salvo. Y es la pregunta que vamos a intentar responder en un breve análisis que vamos a hacer de Apocalipsis capítulo 22. ¿Les parece que podamos embarcarnos en tratar de descubrir la respuesta? Algo nos dice Apocalipsis 22 acerca de cuándo va a venir Jesús. Algo vamos a decir de eso. Vamos a leer de los versículos 6 al 12. Vamos a leerlo de corrido y después vamos a analizarlo. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículos 6 al 12, me dijo, estas palabras son fieles y son verdaderas. Eso lo leímos recién. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuándo?
pronto, hay un indicio allí. Las cosas que deben suceder pronto. Y miren qué interesante lo que sigue a continuación. Yo ahora que soy papá, y gracias a Dios este año fui papá por segunda vez con mi señora, entiendo algunas cosas, ¿no? Cuando uno es chiquito y los padres le dicen, no hagas esto, ¿qué hacen los niños? ¿O qué hacíamos todos cuando éramos niños? Se ríen allá arriba algunos, ¿no? ¿Qué hacemos? No hacemos caso a veces, ¿no? Porque los seres humanos nacimos para desobedecer, porque es la tendencia innata, ¿no? Con la que nacemos los seres humanos. Entonces el papá nos dice otra vez, te dije que no lo hagas. Y si hay una tercera vez, ¿qué pasa? El chachazo en la cola, el chirlo. Lamentablemente algunos se llevan más que un chachazo en la cola, ¿no? Eso es lo único que deberían llevarse los niños. Ahora, es interesante porque cuando nosotros decimos una cosa varias veces, ¿qué significa? Que queremos lograr que la otra persona acepte eso que nosotros le estamos diciendo. ¿Se entiende la idea? Cuando decimos algo más de una vez es porque queremos que la otra persona entienda que eso que nosotros estamos diciendo es así y no de otra manera. Bueno, eso es lo que nos está diciendo Jesús acá. Versículo 6. Las cosas que deben suceder, ¿cuándo? Pronto. Versículo 7. He aquí, yo vengo pronto. ¿Qué querrá decir Jesús al decir tantas veces la palabra pronto? Es interesante. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, dice el resto del versículo. Versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero el ángel me dijo, mira, no lo hagas. Era un ángel y sin embargo no aceptó la adoración. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y cerramos el estudio de esta mañana con el versículo 12. He aquí yo vengo, ¿cuándo? Pronto. ¿Cuántas veces se repite la palabra pronto en estos pasajes que hemos leído? 3 veces. Es un indicio. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Vamos a analizar brevemente este párrafo que acabamos de leer. Jesús viene pronto. Vamos a ver hacia el final del sermón algún indicio, a ver de si es que podemos sacar algo más que esa palabra pronto. Pero todo basado en Apocalipsis, no se asusten, no vamos a poner fechas ni nada, vamos a atenernos solamente a lo que dicen las Sagradas Escrituras y específicamente así en Apocalipsis capítulo 22. Ahora, hay otra parte que quiero que analicemos y es lo que tiene que ver con respecto a la segunda pregunta que nosotros nos hicimos. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo vendrá Jesús? Era la primera. Y la segunda pregunta, que es la que nosotros deberíamos hacernos en realidad es, ¿se acuerdan? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Eso es lo que nosotros queremos o pretendo que podamos responder en esta mañana, ¿sí? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es cierto que en la Biblia, si nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, y alguien te dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que hacer el cristiano si quiere obedecer a Dios? ¿Qué le dirían ustedes? ¿Qué le dijo el joven rico a Jesús? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Se acuerdan? ¿Y qué le respondió Jesús? Si quieres entrar en el cielo, guarda ¿qué cosa? Los mandamientos. ¿Cuántos mandamientos hay? Hay 10. ¿Dónde están en la Biblia? En Éxodo capítulo 20 y también en Deuteronomio capítulo 5. ¿Cuántos mandamientos son? Son 10 mandamientos. ¿Alguien duda de que esa es la voluntad de Dios revelada para sus hijos, de los que están presentes? Creo que no, ¿verdad? Tal vez es una pregunta que si alguien que se está haciendo esta pregunta en la radio debería hacerse. No puedo dudar de que la voluntad de Dios, que lo que yo debo hacer, el plan de Dios para mi vida, está revelado en los 10 mandamientos. O sea, si alguien me pregunta qué debo hacer para ser salvo, podríamos contestarle con los mandamientos. Ahora, yo quiero que veamos qué dice Apocalipsis 22 acerca de esta pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y es interesante porque
Si nosotros leemos la Biblia, de hecho, tengo que agradecerle a Cristian que me invitó a predicar hoy, porque yo cuando pensaba sobre qué puedo predicar, automáticamente se me vino a la mente predicar algo acerca, fin de año, podrías hablar, me decía mi voz, que yo estoy seguro que es la voz del Espíritu Santo, ¿no? Que siempre lo dirige a uno, cuando uno ora, podrías hablar acerca de las últimas palabras de algún libro. Iba a elegir otro libro, San Mateo, las últimas palabras de Jesús, pero después seguí orando porque no estaba convencido y terminé convenciéndome de que debía predicar acerca de las últimas palabras, no de Mateo, sino las últimas palabras de la Biblia. Y las últimas palabras de la Biblia están registradas en Apocalipsis. Después de Apocalipsis se cierra el canon bíblico, no hay ningún otro libro inspirado por Dios que forme parte de las Sagradas Escrituras. Apocalipsis es el único, el último. Entonces, es interesante porque si nosotros leemos en forma superficial Apocalipsis 22, no vamos a descubrir la respuesta a la pregunta ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Hasta ahí me siguen? Ahora, si nosotros empezamos a profundizar, nos vamos a dar cuenta de que hay al menos 3 órdenes de Dios que están implícitas. Lo que pasa es que yo tengo que excavar un poco más. A veces para sacar cosas de la Biblia necesito dedicarle un poco más de tiempo. No alcanza con leer como, por ejemplo, no estoy siendo peyorativo, no estoy desprestigiando, pero, por ejemplo, uno lee el libro de Salmos y el mensaje del Salmo es claro, generalmente, ¿verdad? No sé si les pasa a ustedes. Uno lee el Salmo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Otro Salmo, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Es difícil entender eso o no? Es fácil. Nosotros podemos entender lo que está diciendo allí. Sin embargo, hay pasajes de la Biblia, sobre todo Apocalipsis, que necesito empezar a escarbar un poquito más si quiero llegar al significado real. Y eso es lo que yo he intentado y que voy a intentar hacer con ustedes en esta mañana. Vamos a partir de atrás y hacia adelante. El último versículo que leímos, ¿qué dice? Vamos a leerlo de vuelta. Dice aquí, yo vengo pronto, hasta ahí entendemos, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Les hago una pregunta. ¿A quién le va a dar Jesús el galardón según Apocalipsis 22? ¿Salta en claro o no? ¿Es claro como los mandamientos? Que dice no hagas esto, no hagas esto. No es tan claro, ¿verdad? Tenemos que leer un poquito más en profundidad. ¿Se acuerdan de los mandamientos? ¿Cómo comienzan la mayoría de los mandamientos excepto uno, que es el de los padres? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo comienza el resto de los mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El sábado también comienza diferente, acuérdate del día de reposo, ¿sí? Y así sucesivamente hasta el último, no codiciarás. Ustedes después pueden repasarlo en sus casas. ¿Cómo se llama eso en gramática? Se llama imperativo, ¿sí? Le doy una orden. No hagas esto, no hagas lo otro. A veces me encuentro con que muchas veces con los hijos somos demasiado imperativos, ¿no? Con los hijos cuando son chiquitos, porque como que a veces no entienden y tal vez deberíamos hablarles diferente, pero no hagas esto, no hagas el otro. Eso es lo que le dijo Dios a los israelitas en los mandamientos. ¿O no dijo eso Dios? ¿Sí? Dios les dijo eso. Ahora, ¿por qué piensan que Dios les habló en ese lenguaje a los israelitas? ¿Por qué Dios no les dijo, adoren a Dios, respeten el nombre de Dios, respeten la propiedad ajena? ¿Podría haberles dicho así o no? Podría haberles dicho. Ahora, ¿por qué Dios les dice, no hagan esto, no hagan eso, aquello otro? Porque los israelitas, según lo que nos dicen los comentaristas bíblicos, estaban acostumbrados a ¿qué cosa? 400 años de ¿qué? De esclavitud. ¿Y qué hacía un amo con un látigo con un esclavo? Lo único que hacía era darle ¿qué? Órdenes, ¿verdad? Le daban órdenes para una cosa, órdenes para la otra, órdenes para todo. Entonces, ¿a qué se acostumbró la mente de los judíos después de 400 años? 4 o 5 generaciones. ¿A qué se acostumbraron? A las órdenes, a recibir órdenes. Entonces, quienes han estudiado el trasfondo, porque a veces dice mucha gente, ¿por qué los mandamientos son negativos?
quienes han estudiado la Biblia y quienes han estudiado el contexto y la situación de ese momento, se dieron cuenta de que si Dios no les hablaba a manera de órdenes, los israelitas nunca se iban a dar cuenta de qué era lo que Dios quería para ellos. ¿Se dan cuenta? Por eso es que Dios les tuvo que decir: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y así con el resto de los mandamientos. Órdenes. Si ustedes se fijan bien en Apocalipsis, eso es una ilustración para que entendamos esto. Si ustedes se fijan bien, hay 3 imperativos, 3 órdenes, 3 pedidos de Dios que están implícitos en los versículos 6 al 12. ¿Quieren que los descubramos? ¿Sí? ¿Se animan? Vamos a buscarlos. ¿Cuál es la primera orden? Vamos a leer el versículo 8 y 9. Yo soy Juan, el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Pero el ángel me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Termina ahí el versículo? Sigue un poquito más. Y ahí viene la primera orden. ¿Qué dice? Adora, ¿a quién? A Dios. ¿Cuál era la pregunta que nosotros nos hicimos al comienzo del sermón? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer, según el versículo 12, para recibir el galardón con el cual Jesús viene en su mano? Esa es la pregunta que quiero que nos respondamos en esta mañana. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La primera indicación, el primer pedido, si no les gusta la palabra orden, es el que se encuentra al final del versículo 9, y es: adora, ¿a quién? A Dios. Estimados hermanos y amigos, si queremos ser salvos, lo primero que tenemos que hacer es adorar, ¿a quién? A Dios. Es interesante porque este mundo lo que menos hace es adorar a Dios. Seguramente todos hemos escuchado esta semana en el ámbito del deporte o en las semanas anteriores cifras millonarias que se están empezando a ofrecer y ya se han concretado algunas por famosos deportistas, ¿sí? Han escuchado, ¿verdad? Ayer escuchaba que a un deportista que es Cristiano Ronaldo le ofrecieron 3 veces más de lo que le ofrecían a Tevez para irse a jugar a China. Imagínense ustedes. No sé cuánta plata es. Si lo pasamos a moneda nuestra, son miles de millones de pesos. Sacaban la cuenta unos y decían cuánto iba a ganar Tevez por semana, cuánto iba a ganar por día, cuánto iba a ganar por hora y hasta cuánto iba a ganar por minuto con la oferta que le habían hecho. Impresionante, impresionante. ¿Qué es lo que adora este mundo por sobre todas las cosas? ¿Qué adora el mundo? Adora el dinero. Sí, el gesto que me hace Mati, ¿no? Adora el dinero. Yo escuchaba la radio esta semana y muchos decían, pero hay que estar loco para decirle que no a una oferta así. O sea que la familia no es lo primero. Los afectos, aunque bueno, le pagaron tanto que parece que se va con varios, con él, pero parece ser que en este mundo lo que queda siempre relegado son las cosas que deberían ir primero. Y lo que debería ir en un segundo plano, que tal vez es muy importante, no estoy diciendo que no, porque si no, ni siquiera tendríamos plata para ponernos la ropa con la cual venimos a la iglesia, o la nafta para echarle para venir el auto, o el dinero para comprar una Biblia o un celular. No estoy diciendo que el dinero no sea importante, pero lo que yo estoy en contra es de la adoración del dinero. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Una cosa es la importancia del dinero, otra cosa es la adoración del dinero. Hay personas, veía también algunas noticias, de cómo iban ciertos famosos a ciertos lugares y cómo las personas, ¿qué pasa cuando llega un famoso a un lugar? Alguien muy conocido. ¿Qué pasaría si esta mañana alguien hubiera dicho, en vez de decir vamos a adorar a Dios, no sé qué famoso pueden mencionar como para llenar la iglesia? Que les puedo asegurar que salimos con un altoparlante ahí afuera y decimos que a las 11 de la mañana va a estar, no sé, vamos a poner a Tevez, seguimos con el ejemplo de Tevez, y entonces todos los hinchas de Boca, o ahora que le quieren hacer la despedida a Cabenagui, ¿era de River? Todos los hinchas de River, para quedar a todos contentos, y todos los ídolos de los distintos equipos van a estar a las 11 de la mañana firmando autógrafos en calle Islas Malvinas 857 de Neuquén Capital.
y anunciamos 10 minutos antes esa visita, ¿qué ocurriría con gran parte de la sociedad? ¿Vendrían o no? Seguramente se llenaría. ¿Por qué? Porque los seres humanos adoran figuras importantes de este mundo. ¿Se entiende la idea? Los seres humanos adoran a otros seres humanos. Es interesante, pero es lógico, pero es ilógico a la vez. Porque si uno se fija, adorar a un ser humano, no sé qué sentido tiene. Tal vez porque logró más que uno, entonces uno se ve reflejado y se proyecta, dirían los psicólogos, pero ¿se dan cuenta cómo el ser humano muchas veces adora al dinero más que a Dios, adora a otros seres humanos, a otros seres humanos más que a Dios? A veces adoramos más nuestra propia vida más que a Dios, yendo a un plano personal. Ahora, ¿cómo podemos adorar a Dios? Quiero que ustedes me den algunos ejemplos, ya que uno de los requisitos para recibir el galardón de Dios es adorar a Dios. ¿Cuál es una forma en la cual podemos adorar a Dios? ¿Qué les parece? ¿De qué manera adoramos a Dios? ¿Perdón? Haciendo un culto todas las mañanas. Excelente. Podemos adorar a Dios de esa manera. Muy bien. ¿Qué otra manera encuentran de adorar a Dios? Llevar el mensaje a otros. Excelente. Estamos adorando a Dios de esa manera. ¿Me decías, Pelusa? Obedeciendo a Dios. Muy bien. ¿Qué hacemos cuando venimos a la iglesia? ¿A qué venimos? Adorar a Dios. ¿Qué hacemos cuando devolvemos nuestras ofrendas o los diezmos? Es una manera también de adorar a Dios, ¿verdad? Ahora, quiero aclarar, no es la única, ¿sí? No nos vayamos a que la única manera de adorar a Dios es cuando le damos nuestro dinero. Esa es una de las tantas maneras. Pero lo interesante es que la Biblia nos está diciendo que nosotros tenemos que adorar a Dios. Todos lo tenemos claro. Ahora yo quiero llevarlos a San Mateo, capítulos 25, 26. No busquen, ¿sí? Pero bueno, vamos, ya que varios buscaron, vamos a ir, ¿sí? Vamos a buscar, porque no pierdan Apocalipsis, por favor. San Mateo 25, a partir del versículo 31, habla acerca del juicio de las naciones. Y es bien claro Jesús cuando dice que va a haber dos grupos, un grupo que va a estar de un lado y otro grupo que va a estar de otro. Entonces en el versículo 34 dice Jesús: venid benditos de mi Padre, heredad del reino. Versículo 35, porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, fui forastero, me recogisteis, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 37, entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y así sigue, ¿verdad? ¿Y qué le responde Jesús en el versículo 40? De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿a quién se lo hicimos? Se lo hicimos a Jesús. ¿Se dan cuenta del punto al que quiero llegar? Cuando nosotros atendemos a nuestro prójimo, cuando nosotros nos preocupamos por nuestro prójimo, ¿por quién nos estamos preocupando en última instancia? Por Dios, por Jesús. O sea que si nosotros ayudamos a nuestro prójimo y nos preocupamos por nuestro prójimo, es un acto de adoración ¿a quién? A Dios. Eso es lo que nos dice Jesús. Y si a alguien le queda duda de esto, Jesús dice que los que se van a perder, Jesús les va a decir: apartados de mí, malditos. Fíjense qué palabra dura. Al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, y también para ustedes. Por eso se van al fuego eterno. Porque tuve hambre, no me disteis de comer, tuve sed, no me disteis de beber, y así sucesivamente. Entonces, versículo 44, ellos también le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, etcétera, etcétera? Jesús les va a decir en el versículo 45, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Pues vamos a Apocalipsis. ¿Qué decía al final del versículo 9? Adora, ¿a quién? A Dios. Primer requisito. Todos sabemos cómo adorar a Dios. Ahora lo que yo quiero que nosotros reflexionemos es cómo estamos nosotros tratando, y yo digo nosotros porque todos cometemos errores a cada instante, a cada momento, en cada paso que damos. Muchas veces nosotros descuidamos el trato que le damos a nuestro prójimo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo ustedes? Y estamos deshonrando a Dios de esa manera.
Entonces, el primer consejo es adorar a Dios, todos lo sabemos. Pero Jesús dijo, es necesario hacer esto, usando palabras de Jesús, sin dejar de hacer aquello. Lo que nos dice Dios es, adora a Dios, pero no te olvides de quién, de tu prójimo. ¿Se entendió el punto? ¿Sí? ¿Al cual quiero llegar? Tenemos que adorar a Dios si queremos respondiendo a la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es una de las respuestas. Adora a Dios. Segunda inquietud, ¿qué otra cosa debemos hacer para adorar a Dios? Y vamos a ir al versículo, para ser salvos. Vamos a ir al versículo 11. Allí tenemos dos respuestas en una. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Olvidándonos de las cosas negativas, hay dos cosas positivas que Dios nos manda hacer en este versículo. ¿Cuáles son? Están en la segunda parte. ¿Qué dice? El que es justo, ¿qué tiene que hacer? Practique la justicia todavía. Y el que es santo, ¿qué tiene que hacer? Santifíquese todavía. Me voy a detener en esta segunda cosa que tenemos que hacer. El que es justo, practique la justicia todavía. Les hago una pregunta. ¿Qué tipo de justicia es la que Jesús nos está queriendo enseñar a nosotros acá? Porque Jesús nos está diciendo el que es justo, practique ¿qué cosa? La justicia. ¿Qué tipo de justicia nos está hablando Jesús acá? ¿Qué es ser justo? ¿Es hacer buenas obras? ¿Eso es ser justo? Alguien podría sentirse tentado a decir, eso es ser justo, hacer buenas obras. Ahora, yo me acuerdo, por ejemplo, del fariseo. ¿Se acuerdan ustedes del fariseo? El fariseo y el publicano en la parábola de los evangelios, que dice que dos hombres entran al templo a hacer ¿qué cosa? A orar. Uno fariseo y el otro ¿qué? Publicano. El publicano dice que estaba allí, escondido, ¿sí? No quería ni siquiera alzar sus ojos a Dios porque decía ¿qué cosa? Señor, sé propicio a mi pecador. ¿Qué significa ser propicio? Dame lo que me merezco. Eso le decía el publicano. Él sabía que no tenía méritos para recomendarse delante de Dios. Ahora, el fariseo, muchas gracias. ¿El fariseo qué dijo? ¿Se acuerdan ustedes la oración del fariseo? Seguramente se habrá abierto su ropa, se habrá agarrado así, ¿no? Y habrá mirado al cielo con los brazos abiertos y dijo, Señor, te doy gracias por lo que yo soy. Algo así habrá dicho, ¿no? Porque no soy como estos hombres y ni siquiera como este publicano. ¿Y después qué dijo? Empezó a mirar su mano y dice, ayuno, y le debe haber dicho así a Dios. 2 veces por semana ayuno, ¿eh? No una vez por año, como hacen los adventistas, que ahora ayunan una vez cada muerte de obispo. No. 2 veces por semana ayuno, Dios, ¿eh? 2, le debe haber señalado, sí, 2. Y a veces algunos ni ayunamos, ¿no? Ayuno 2 veces por semana, le dice este fariseo a Dios. Doy diezmos, mirá, de todo lo que gano. Gané esto, te di el diezmo. Hice este negocio, te di el diezmo. Hice aquel otro, te di el diezmo. Eso hizo el fariseo. ¿Reconoció qué cosa? ¿Hizo alarde de qué? De sus obras. ¿Eso es ser justo? No digo que está mal. Acuérdense, es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Pero lo que estoy hablando es acerca del foco en donde ponemos nosotros nuestra máxima atención. Lo que nos está diciendo acá es que el que es justo practique la justicia todavía. ¿Está hablando de la justicia por las obras? Seguramente no. Si no, Jesús no hubiera dicho lo que dice en San Mateo 5:20, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis, ¿en dónde? En el reino de los cielos. O sea que no está hablando Jesús de esa justicia, de las obras. ¿De qué justicia estará hablando la Biblia entonces? Y quiero compartir con ustedes una ilustración. Hace muchos años, varios años, me animaría a cambiar la palabra años por siglos, que es más correcta. Específicamente en el año 1500 y tanto vivió un hombre que se llamaba Martín Lutero. ¿Lo conocen? ¿Les suena ese nombre? Es muy conocido. Martín Lutero. Martín.
pero Lutero. Este hombre dice la historia que era un monje católico. Y los que conocen la historia de Martín Lutero saben que era un monje que era como, de esos laicos así, que no les interesaba mucho su vida. Era todo lo contrario. Era un monje devoto, un monje que se preocupaba por su vida, un monje que obedecía, seguramente ayunaba 2 veces por semana, como tenían la costumbre en esa época, en la Edad Media. Hacía votos de sacrificio, de castidad, de darle su tiempo a los pobres. Se pasaba el día entero estudiando la Biblia, viendo cómo podía ser para ser más justo delante de Dios. Esa era la búsqueda central de la vida de Martín Lutero, allá por el año 1500 y tanto. Y cuenta la historia que queriendo él ser más justo, él decide hacer un viaje. Martín Lutero, ¿de dónde era Martín Lutero? Era de Alemania. Martín Lutero decide hacer un viaje hacia el sur, a donde estaba la sede de la Iglesia Católica, hacia Italia, Roma concretamente, porque él quería conocer la sede de la Iglesia, esa Iglesia que le había dado todo a él. Entonces él comienza el viaje. En esa época, imagínense ustedes, un monje pobre, ¿tenía auto o no? No existía el auto, eso empezó con Henry Ford, ¿no? En el año 1800 y pico. O sea que no existía el auto. ¿Existía el tren? No había tren. Habían menos. ¿Qué había? O cabalgaban un burrito o un caballito, pero eso es para el que tenía plata. Y Martín Lutero era pobre. Así que ¿en qué fue Martín Lutero? Fue caminando. No sé, Martín, cuánto habrá de Alemania hasta Italia. Varios cientos de kilómetros. A veces algunos miles. Más de 1000. Como, pónganse, no sé, capaz que estoy errando, tendría que haber buscado el dato. En época de Google es un error imperdonable. Pero bueno, discúlpenme el no haber buscado ese dato. Hagan de cuenta que fue de acá a Buenos Aires caminando. ¿Irían ustedes caminando a Buenos Aires? Dicen, hay un culto tal día, tenés que ir allá. Eso es lo que hizo Martín Lutero, fue un culto religioso. Y se fue caminando. Ahí están buscando, seguramente me va a pasar el dato después. Entonces se fue caminando. Yo imagino que eso le llevó semanas. Porque imagínense ustedes, en cualquier lugar tenía que parar, así onda Jesús con José y María, y tenían que pedir piedad para que le dieran asilo. Pero Lutero no podía pagar, porque Lutero era ¿cómo? Era pobre. Entonces él, vestido con sus hábitos de cura, ¿qué hacía? Golpeaba la puerta, y si tienen lugar para este pobre sacerdote, y lo dejaban pasar. Imagino que también a lo Jesús habrá dormido tal vez varias veces en algún establo, en algún lugar así, de esa categoría. Y después seguramente varios días, varias semanas, tal vez meses, llega a Roma. Y cuando llega a Roma, contento, feliz porque su travesía había llegado al final, él venía pensando en esa pregunta que le había dado vueltas durante tantos años en su vida, de Romanos capítulo 1, donde dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Se acuerdan de ese versículo? El justo por la fe vivirá. Y cuando llega Martín Lutero allí a Roma, empieza a preguntar, quiero ir a la sede de la iglesia. Entonces le dicen, está allá. Y cuando él va hacia aquel lugar y comienza a subir esa escalera enorme que había, que dice la tradición, nadie lo puede corroborar, pero dicen que subió de rodillas no sé cuántos peldaños. Imagínense ustedes, después de un viaje de meses, las piernas destrozadas, el cuerpo destrozado, las energías destrozadas, sube de rodillas esa escalera y cuando llega al último peldaño y ve que eran todos seres humanos, los otros sacerdotes y los ritos que se hacían igual que él, ahí le cae, como decimos hoy, la ficha. Ahí se da cuenta Martín Lutero de que lo que quería decir Romanos capítulo 1, versículo 17, el justo vivirá por la fe, era lo que quería decir realmente las palabras que dicen. El justo vivirá por la fe. ¿Cuál era la idea predominante en ese momento? Que el ser humano se salvaba ¿cómo? Se salvaba por las obras. Eso es lo que creían, por eso Martín Lutero viajó. Sin embargo, ahí se da cuenta
porque él dice que, escribe en sus crónicas, que él se seguía sintiendo igual que antes cuando hizo eso. Entonces ahí se da cuenta Martín Lutero de que el ser humano no se justifica por las obras, y vuelvo a Apocalipsis 22:11, el que es justo, practique la justicia todavía. Martín Lutero se dio cuenta de que el ser humano no se justificaba por las obras, sino que se justificaba ¿de qué manera? Por la fe. Y allí escribe algo interesante que quiero compartir con ustedes. Él está mal expresado el término, él descubre en la Biblia, porque es como decir Colón creó América, ¿no? Y Colón descubrió América, cometió un error terrible, cambio la palabra. Él descubre en la Biblia la doctrina de la justificación por la fe. Y la doctrina de la justificación por la fe, o sola fide, en latín, que era el idioma que hablaban los sacerdotes en esa época de Lutero, afirma que el perdón de Dios para los pecadores culpables se concede y se recibe únicamente a través de la fe, con exclusión, o sea, dejando de lado todas las obras. Martín Lutero se dio cuenta de que toda la humanidad ha caído por el pecado bajo la maldición de Dios. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 3. Toda la humanidad ha caído por el pecado bajo la maldición de Dios y es incapaz de salvarse a sí mismo de la ira y de la maldición de Dios. ¿Están de acuerdo ustedes con esto o no? ¿Podemos salvarnos nosotros por nuestras obras? ¿Qué dice Romanos? No hay justo ni aún uno, por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos. ¿Qué significa destituidos? Es como que literalmente nunca lo haría, ojalá que jamás pase por mi cabeza, agarre a mis dos hijos y porque mis dos hijos hagan algo que a mí no me gustó, los ponga en la puerta, y mi hijo más chico tiene 2 meses y medio, los ponga en la puerta de la calle, en un Moisés, todo muy lindo, pero los ponga hacia afuera, me haga para atrás y haga esto con la puerta, y la cierre, y los deje ahí en la calle. ¿Se imaginarían ustedes un padre que haga eso? Isaías dice que hay algunos, pero bueno, aunque algunos lo hacen, dice Dios, yo no me voy a olvidar nunca de ti. Bueno, eso significa estar destituido de la gloria de Dios. Nosotros, debido a nuestro pecado, por nosotros mismos nos habíamos buscado que Dios nos dejara fuera del jardín del Edén y pusiera qué cosa girando allí en el Edén. Una espada de fuego que se revolvía por todos lados y que impedía el acceso a qué cosa, al árbol de la vida. ¿Eso se lo ganó quién? Lo ganamos nosotros. Ustedes dicen se lo ganaron a Adán y Eva, pero lo cierto es que si nosotros hubiéramos estado en los zapatos de Adán y Eva, o en los pies, porque no tenían zapatos, tal vez hubiéramos hecho lo mismo. Tal vez habríamos comido del árbol, seguramente lo habríamos hecho, porque somos seres humanos. Entonces, hubiéramos hecho seguramente lo mismo. Entonces, debido a nuestro pecado, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Quedamos allí afuera y Dios tuvo que cerrar las puertas. Ahora, a Dios le dolió tanto tener que cerrarle las puertas del Edén a Adán y Eva, que hizo algo maravilloso realmente. No encontrando ningún otro plan para salvar al ser humano, ideó el plan más maravilloso del cual nosotros podemos tener noticia y vamos a tener noticia y que va a ser tema de estudio durante todas las edades sin fin cuando nosotros vayamos al reino de los cielos. Y es el plan de salvación. Lo que se le ocurrió a la Trinidad así en el cielo fue nada más y ni nada menos que uno de ellos tres. En este caso fue Jesús, el Hijo de Dios, tomara el lugar del hombre, viniera, como dice Filipenses, a hacerse hombre, y una vez que fuera hombre, sufriera lo que el hombre tenía que haber sufrido, para que de esa manera, una vez que muriera y lograra pagar el precio que el hombre tenía que pagar, lograra para el hombre la salvación que el hombre nunca debería haber perdido. Eso se llama justificación por la fe. Eso es la justificación. Dios tuvo que mandar a Jesús, dice la escritora Elena G. de White, Cristo fue tratado como nosotros merecemos a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Cristo fue condenado por nuestros pecados, en los que no había participado,
a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados. ¿Entienden ahora el término? Justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Jesús sufrió la muerte nuestra a fin de que nosotros pudiésemos recibir la vida suya. Amén. Qué lindo que fue el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Qué valioso, qué impresionante lo que Jesús hizo para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Eso es la justificación. Dios deja de mirar al hombre y pasa a mirar a Jesús. Y ve la perfección de Jesús. Ve la pureza de Jesús. Ve que Jesús no tiene ningún error, no tiene ningún defecto, ningún pecado. Y automáticamente transfiere esa pureza de Jesús, esa perfección de Jesús. Y con esa perfección de Jesús, ¿qué hace? Lo viste al hombre. ¿Me siguen hasta ahí? Eso es lo que hizo Jesús en el cielo, en el jardín del Edén, perdón, cuando dice que con sus propias manos Adán y Eva tuvieron que sacrificar el primer cordero, y Dios retiró la piel de ese cordero, hizo túnicas y los vistió. ¿Se acuerdan de esa parte de la Biblia? En un acto de justificación. En algún momento iba a venir el Mesías que iba a pagar esa deuda para que el hombre pudiera ser justificado. Eso es la justificación, y esa es la justicia de la cual nos está hablando Apocalipsis capítulo 22. El que es justo, practique la justicia. No ganamos nosotros el cielo porque nosotros hacemos buenas obras. No ganamos el cielo porque le damos a la iglesia parte de nuestro dinero. No ganamos el cielo porque atendemos a los pobres. No ganamos el cielo porque voy a hacer visitación a los enfermos y les dedico mi tiempo y hago tal cosa por las personas, por los niños, por los más necesitados. Yo no gano el cielo de esa forma. La forma en la cual yo gano el cielo es siendo justo. Ahora, ¿cómo somos justos? ¿Por algo que nosotros hacemos? Nosotros somos justos porque aceptamos la justicia de ¿quién? La justicia de Jesús. Es lo único que podemos hacer para ser justos, aceptar la justicia de Jesús. Y la última cosa que quiero compartir antes de cerrar es el tema de lo que dice al final del versículo. El que es santo, santifíquese todavía. Yo creo que está clarísimo el tema de la santificación. Dios me justifica, Dios me perdona, pero a la vez yo tengo que buscar ¿qué cosa? La santificación. Y aquí quiero hacer una pregunta, no vamos a ahondar mucho en esto. Pero ¿qué es la santificación? ¿Qué es la santificación? La santificación es, no quiero entrar en términos teológicos que uno lee y busca en comentarios y a veces no se entienden. Es el proceso a través del cual Dios va eliminando de mi vida esas cosas que tienen que ser eliminadas, para que en ese proceso continuo y permanente hasta la venida de Jesús, yo pueda lograr un carácter puro, un carácter limpio, un carácter perfecto, que me permita a mí, cuando Jesús venga a buscarme por segunda vez, ser apto para entrar en el reino de los cielos. ¿Cuánto dura la justificación? ¿Cuánto dura el perdón? ¿Cuánto necesito demorar para que Jesús me perdone? Un instante. Me arrodillo, le pido perdón a Dios y ya está, Dios me justifica. ¿Cuánto dura la santificación? ¿Cuánto dura ese proceso? Dura toda la vida. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Dura toda la vida. ¿Qué podemos hacer nosotros para que Dios nos santifique? Quiero cerrar con una cita de Elena G. de White también, que dice: conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Dios para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia. El otro día leía una cita de un libro de un escritor cristiano que decía que muchas veces los cristianos, ¿cómo oramos? Señor, bendice esto que voy a hacer. ¿Oramos así o no?
voy a salir de viaje, me voy a tomar vacaciones, voy a iniciar este negocio, voy a ponerme de novio, me voy a casar, voy a hacer todo lo cual cosa. Bendice esto que voy a hacer. Y lo que este escritor cristiano sugería es que en vez de orar, bendice lo que voy a hacer, deberíamos cambiar nuestra oración y decirle a Dios, Señor, ayúdame a hacer lo que tú sí puedes bendecir. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Totalmente, las mismas palabras puestas en distinto orden, distinto significado. Cada mañana conságrate a Dios por ese día, somete tus planes para ponerlos en práctica o abandonarlos, según te lo indicare su providencia. Podrás así poner cada día tu vida en las manos de Dios y entonces serás cada vez más semejante a Jesús. Y ser más semejante a Jesús significa ser santo. Ojalá que al final de este año, estamos llegando al finalizar el 2016, podemos preguntarnos qué cosas podemos hacer para permitir que Dios vaya transformando nuestra vida. Y ojalá que todos, quienes estamos acá, quienes están escuchando a través de la radio, todos podamos decirle a Dios, Señor, tal vez he venido viviendo mi vida de manera equivocada. Tal vez lo que soy ahora es producto de las malas decisiones que tomé en el pasado. Tal vez no lo alcancé el potencial que tenías para mi vida. Pero a partir de ahora, que comienza un nuevo año, y como dice el pastor Alejandro Bullón, un nuevo año es una nueva página en blanco que Dios nos regala y nos da la posibilidad de vivir. Qué linda ilustración. Ojalá que nosotros podamos decirle a Dios al llegar a este fin del 2016 y comienzo de este nuevo año 2017, podamos juntarnos con quienes nos juntemos esta noche, nuestras familias, seres queridos, amigos, y no dejar pasar esa ocasión para reflexionar y decirle a Dios, y orar y decirle a Dios, Señor, ayúdame para que mi vida pueda ser a partir de este año más semejante a la de Jesús. Ojalá que esa pueda ser una realidad en nuestra vida. Ese es mi deseo y mi oración esta mañana. Amén.